de Guatemala, una porción de tiempo que deseo conozcas y nunca olvides, pues como dicen, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Guatemala ha sufrido muchas dictaduras y esclavitud a lo largo de los años, primero por los españoles y luego por los criollos, quienes esclavizaron a la mayoría de indígenas. Esto mediante dictaduras militaristas que en el siglo XX le entregaron el poder a una empresa llamada United Fruit Company, la compañía bananera estadounidense que en ese entonces imperaba en toda Centroamérica y el Caribe. En ese lejano entonces, un 2% de los ricos poseían el 70% de la tierra y la United Fruit Company era dueña del 50% de las tierras cultivables, de las que en realidad usaban solo el 3%, el resto eran tierras ociosas. Además de las tierras, a través de varias empresas era dueña de los ferrocarriles, la electricidad, los teléfonos y los telégrafos del país, y esta empresa no pagaba ningún tipo de impuesto. En el año de 1944, en plena guerra mundial, la oficialidad joven y progresista del ejército derrocan al dictador Federico Ponce Vaidés en la llamada Revolución de Octubre, y es entonces inicia un periodo de 10 años en beneficio de la mayoría de la clase trabajadora. Es convocada las elecciones libres que en su momento fueron ganadas por el profesor Juan José Arévalo, quien resaltó por el apoyo a la gente de mediana y baja clase social. Varios sectores que no eran beneficiados de ello empezaron a conspirar en contra de Arévalo. El embajador de Estados Unidos trata de sobornar al presidente, pero el mandatario se niega, terminando su periodo en 1951 y es elegido por el pueblo en votaciones el señor Jacobo Arbenz. Los objetivos del ahora presidente son claros. Primero, que Guatemala pase de económicamente dependiente a independiente. Segundo, pasar de país atrasado y semifeudal a un país moderno y capitalista. Tercero, que esta transformación traiga la mayor elevación posible de nivel de vida de la mayoría. Arbenz promulga una ley que prohíbe a los militares reprimir huelgas y dicta una reforma agraria que expropia el 40% de la tierra ociosa de la United Fruit Company para pagarlas al precio que esta misma había puesto en las declaraciones de impuestos. La United Fruit alega que estas tierras cuestan muchísimo más y Arbenz acepta, pero deben pagar los impuestos atrasados a ese nuevo precio. Y para rematar, los trabajadores bananeros empiezan una huelga que duraría un año, y esta vez el ejército no puede reprimirlos. Para estas empresas, todo está claro. Hay que derrocar a Arbenz, y es así donde todo da un giro digno de una película de Hollywood. En Washington, el bufete de abogados de la Fruit Company, que ya había negociado anteriormente con gobiernos guatemaltecos, se encarga de hacerle llegar la información al director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que además también es miembro del Consejo Directivo de la Fruit Company, donde laboró 38 años. Asimismo, muchas personas ajenas a la empresa se ven afectadas económicamente por los cambios en Guatemala. El país en ese momento estaba condenado. En 1953, el jefe de la CIA para el hemisferio occidental informó al presidente Eisenhower de una operación llamada Success, que era nada más y nada menos que desplegar una gran campaña mediática y una invasión armada a Guatemala, el cual era apoyado por dictadores de los países vecinos. Se difunde la noticia de una falsa base de submarinos soviéticos en Guatemala, y en los televisores de Estados Unidos se mostraban mapas de posibles puntos donde atacarían aviones bombarderos rusos en ciudades norteamericanas, cuyo punto de salida era este pequeño país. Guatemala se volvió en una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. La CIA también se encargó de organizar a todos los enemigos de Arbenz en un llamado
Movimiento de Liberación Nacional, al mando del teniente coronel Castillo Armas. La CIA organizó, financió y dirigió una fuerza aérea con bombarderos que lanzaban panfletos contra Arbenz. Tras la presión y al negarse a pelear a una pequeña guerra dirigida desde Honduras, el presidente, el 27 de junio de 1954, pidió asilo en la Embajada de México y renunció a su cargo. Con la caída de Arbenz, Guatemala entra en el peor periodo de toda su historia. Medio siglo de dictaduras y masacres. Desde el 60 hasta el 96 se desató una guerra civil entre la guerrilla y el ejército. Se aplicó una represión cruel, un genocidio contra pueblos indígenas que dejó casi 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos y 500,000 de gente sin hogar. Guatemala fue destruida por el